Mi hermana mimada exigió que le comprara una casa cuando ayudé a mi hermano con sus cuentas médicas. Cuando me negué, mi madre amenazó con cortar contacto y luego intentó darle el control del negocio familiar. Yo, 36 años, mujer, tengo dos hermanos. Bruno, 34 años, hombre, mi hermano, y Clara, 28 años, mujer, mi hermana. La forma más sencilla de explicarlo es esta. Clara fue y siempre ha sido la hija dorada, especialmente a los ojos de mi madre. Papá tenía algo de sentido común. De vez en cuando le decía a Clara que se moderara, pero incluso le permitía mucho más de lo que jamás permitió a Bruno o a mí. Mamá, olvídalo. A Clara le perdonaba absolutamente todo. Clara fue lo que mis padres cariñosamente llamaban una sorpresa. Llegó mucho después que Bruno y yo, y sinceramente creo que esa diferencia de edad contribuyó en gran medida al trato preferencial. Desde el momento en que pudo caminar y hablar, fue tratada de manera distinta. Es difícil articular exactamente cómo se manifestaba, pero era constante. Más atención, más presencia, elogios constantes, simplemente más de todo lo positivo. Y si se portaba mal, no había consecuencias. Mamá se reía como si fuera lo más adorable del mundo. Crecer a la sombra de un hermano favorito es una experiencia dolorosa de forma única. Erosiona tu autoestima. Constantemente te sientes inadecuado, como si siempre estuvieras en segundo lugar, o en mi caso, en tercero. Comienzas a interiorizar la idea de que simplemente no eres tan bueno, sin importar cuánto te esfuerces. Lo más dañino era la negativa rotunda de mamá a reconocer el favoritismo. Si Clara decía algo cruel, y créeme, tenía talento para eso, mamá desestimaba nuestros sentimientos diciendo que éramos demasiado sensibles o que Clara solo estaba bromeando. Pero nunca eran bromas. Se le veía en los ojos, en esa leve y satisfecha sonrisa que se le dibujaba. Disfrutaba hacernos sentir pequeños. Recuerdo una vez, cuando tenía unos 12 años, me compraron un vestido nuevo que me emocionaba mucho. Clara me miró y dijo, «Te hace ver aún más ancha de lo normal». Mamá solo se rió y dijo, «Ay, Clara, no seas tonta». Pero yo sentí la cara arder de vergüenza. Era un patrón constante. Se sentía como si nuestra familia estuviera dividida en dos equipos, mamá y Clara contra el mundo, y luego papá, Bruno y yo, constantemente a la defensiva. E incluso papá no era un compañero de equipo confiable. Muchas veces se cambiaba de lado, aparentemente para mantener la paz. ¿Y qué tipo de cosas hacía Clara? Era una constante lluvia de negatividad dirigida a todo y todos. Mi apariencia, las aspiraciones profesionales de Bruno, nuestras decisiones de vida. Nada estaba fuera de su alcance. Tenía un don para encontrar tus inseguridades y explotarlas. El incidente de Acción de Gracias con Bruno es un ejemplo perfecto. Él hablaba emocionado sobre su carrera en literatura, su pasión por los libros y la escritura. Clara, sin perder un segundo, lo llamó una carga desempleada ahí, y mismo en la mesa, frente a toda la familia extendida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Papá murmuró algo sobre que Clara se había pasado, pero mamá solo le dio esa sonrisa indulgente de siempre. Otra vez, después de una semana especialmente agotadora en el trabajo, le estaba contando a Clara lo cansada que me sentía. Aprovechó para lanzarse con todo. Dijo que me veía demacrada y que, por trabajar tanto, nunca encontraría pareja. Recuerdo sus palabras exactas porque dolieron muchísimo. Pareces no haber dormido en días, y sinceramente, ningún hombre quiere a una bruja adicta al trabajo que parece haber envejecido 10 años en 2. No le hablé durante semanas después de eso. Simplemente no podía hacerlo. No éramos solo Bruno y yo. También trataba a amigos, familiares lejanos e incluso desconocidos con el mismo desdén casual. Cualquiera que no fuera mamá era un blanco válido. Bruno y yo, comprensiblemente, desarrollamos un resentimiento profundo. Odiábamos la crueldad de Clara, pero odiábamos aún más a mamá por permitirlo. Recuerdo una discusión especialmente acalorada con Bruno donde dije que la odiábamos por eso, refiriéndome al apoyo incondicional de mamá al comportamiento de Clara. Suena duro, lo sé, pero es la verdad cruda y sin filtro de cómo nos sentíamos. Una parte que hacía aún más difícil sobrellevarlo era la apariencia física de Clara. Era atractiva según los estándares convencionales. Sé que suena superficial admitirlo, pero es relevante. Es más fácil ignorar insultos de alguien a quien consideras tu igual o inferior, pero cuando alguien considerado hermoso te dice que no lo eres, eso pesa más. Siembra dudas en tu mente. Empecé a cuestionar mi apariencia, mi valor. Mirando atrás, con la ayuda de la terapia, creo que esa necesidad constante de Clara de menospreciar a los demás provenía de sus propias inseguridades. Ella no tenía una carrera tradicional.
Se dedicaba ocasionalmente al diseño gráfico freelance, pero más como pasatiempo que como profesión. Dependía fuertemente de nuestros padres, tanto económica como emocionalmente. Quizás rebajar a los demás era su forma de compensar sus propias carencias. Bruno y yo intentamos ignorar sus palabras, hasta que cumplimos 25. Todo cambió drásticamente hace 8 años, cuando nuestro padre falleció. Él era, en muchos sentidos, el pegamento que mantenía unida nuestra familia fracturada. A pesar de sus propios errores, no era perfecto. Ciertamente consintió el comportamiento de Clara más de lo debido, pero al menos intentaba mediar. Tras su muerte, esa relación frágil se rompió. Bruno y yo comenzamos a alejarnos de mamá y Clara. Al principio fue sutil. Menos llamadas, visitas menos frecuentes. Aún las veíamos en reuniones familiares importantes, alguna que otra festividad, tal vez Navidad. Pero solo algunos años, si teníamos ganas. Esa frase, si teníamos ganas, se convirtió en nuestro mantra. Luego se volvió una lección consciente. Evitarlas activamente. Un muro, como lo llamo ahora, se solidificó entre nosotras. Y honestamente, me gustaba el muro. Era un respiro necesario. Menos exposición a las pullas de Clara, menos momentos para presenciar la permisividad de mamá. Inicialmente, tras la enfermedad y muerte de papá, hicimos esfuerzos genuinos por mantener el contacto. Supongo que sentíamos una especie de obligación. Pero esos intentos eran increíblemente tensos. Cada llamada, cada visita, se sentía forzada, incómoda. E inevitablemente, en esas interacciones limitadas, mamá decía o hacía algo que reforzaba nuestro deseo de alejarnos. Hacía comentarios exaltando logros inexistentes de Clara o lanzaba críticas sutiles a nuestras decisiones. Un recordatorio perfecto de por qué nos estábamos alejando. Una Navidad particularmente incómoda. Mamá se pasó la noche elogiando el talento artístico de Clara, mostrando unos diseños espantosos que supuestamente había hecho para un cliente importante, que resultó ser un primo lejano. Mientras tanto, ignoró por completo el reciente ascenso de Bruno y el éxito de un proyecto importante mío en el trabajo. Fue un recordatorio brutal de la dinámica de la que estábamos tratando de escapar. Con el tiempo, Bruno y yo empezamos a poner excusas, cada vez más elaboradas, que estábamos saturados de trabajo, que ya teníamos compromisos, que nos sentíamos mal. Cualquier cosa para evitar pasar tiempo con ellas. Nos dimos cuenta de que el desgaste emocional superaba cualquier supuesto deber familiar. Había un entendimiento tácito entre Bruno y yo. Ambos reconocíamos la disfunción y aceptamos, sin decirlo, que el distanciamiento era la mejor solución. No es que no quisiéramos verlas después de que papá murió. Es que decidimos no hacerlo. No era una falta de respeto hacia su memoria. Era una forma de proteger nuestro bienestar mental y emocional. Y lo más importante, mamá y Clara tampoco hicieron esfuerzos significativos por mantener el contacto. No llamaban constantemente ni nos rogaban que las visitáramos. Era un acuerdo mutuo, no dicho, separarnos. Todos éramos estables económicamente. No había necesidad práctica de estar en contacto frecuente. Era más fácil vivir en órbitas separadas. Y el silencio era un alivio. Hace unos años, Bruno tuvo un accidente feo y se fracturó el tobillo. Estaba entre trabajos, volcando toda su energía y recursos en lanzar una revista digital. El dinero escaseaba y las cuentas médicas se acumulaban. Yo, afortunadamente, soy directora financiera en una empresa exitosa, así que me ofrecí a ayudarlo. Al principio se negó. Es muy independiente, pero insistí. No quería que agotara sus ahorros justo antes de lanzar su proyecto. Cubrí todo. Medicamentos, fisioterapia y hasta una enfermera para su recuperación. Para mí fue una decisión fácil. No se trataba del dinero, sino de ayudar a mi hermano. Fue un acto de amor y apoyo fraternal. Pero este acto de generosidad, sin querer, sentó un precedente peligroso en la mente de Clara y mamá. Porque semanas después recibí una llamada de Clara que me dejó sin palabras. Fue tan audaz, tan absurda, que pensé que era una broma. Me informó que quería comprarse un ático. No cualquier departamento, un ático. Y necesitaba mi ayuda financiera. Justificó la petición diciendo que le daba vergüenza seguir viviendo con mamá a los 28 años, y como había ayudado a Bruno, era justo que la ayudara a ella también. Omitió convenientemente que solo tenía dinero para cubrir la mitad del costo. Mi reacción inmediata fue una mezcla de incredulidad y enojo. Apenas hablábamos y cuando lo hacíamos, era para que me insultara. Y ahora, de la nada, me pedía una suma enorme. Era surrealista. Nuestra última conversación había sido una serie de críticas a mis decisiones, mi carrera y mi aspecto físico.
¿Y ahora esto? Intenté comprender su carrera, o la falta de ella. Se hacía llamar diseñadora gráfica freelance, pero era un pasatiempo. Sin título, sin formación formal, sin portafolio real. Había diseñado unos afiches para el negocio de papá, que ni siquiera se usaron. Decía tener clientes exclusivos, pero eran amigos de la familia a los que mamá presionaba. Así que le dije un rotundo no. Le aclaré que no iba a financiar su estilo de vida extravagante. Le sugerí, quizás con demasiada franqueza, que buscara un trabajo de verdad si quería lujos. Sé que no fue la respuesta más diplomática, pero su actitud me dejó atónita. Y, como era de esperarse, no reaccionó bien. Se lanzó en una furiosa diatriba, acusándome de favoritismo hacia Bruno. Gritó que lo había ayudado con sus gastos médicos y que como hermana mayor, era mi deber ayudarla también. Ignoró por completo que lo de Bruno fue una emergencia real, y lo suyo un capricho de lujo. Intenté mantenerme tranquila, pero mi paciencia se agotaba. Repetí mi negativa. No soy un banco, no soy responsable de financiar sus delirios. Me molestó profundamente su sentido de derecho, su total falta de conciencia. La conversación escaló hasta volverse una discusión a gritos. Finalmente, le dije no una última vez y colgué. No podía escuchar un segundo más. Me llamó repetidamente. Ignoré todas las llamadas. Había terminado. Quedó clarísimo que nuestra relación, o lo que fuera que teníamos, era puramente transaccional para ella. Solo me buscaba cuando quería algo, sin importar mis sentimientos o los años de silencio tenso entre nosotras. Era agotador. Y por supuesto, el drama no terminó ahí. Mamá me llamó después. Y la conversación fue aún más frustrante. Empezó con ese tono pasivo-agresivo, quejándose de lo injusta que era con Clara. Me acusó de favoritismo. Dijo que les debía algo, que tenía una deuda con ella solo por haberme criado. Y entonces soltó una bomba. Clara había ido primero con mi tío, hermano de papá, ahora encargado del negocio familiar, antes de recurrir a mí. Y él, con buen juicio, la rechazó. Eso reveló su nivel de desesperación. Y saber que yo era su segunda opción solo aumentó mi enojo. Un poco de contexto necesario. Elegí deliberadamente una carrera fuera del negocio familiar. No quería estar involucrada. Bruno tampoco. Y, sinceramente, Clara tampoco, hasta que le convenía fingir lo contrario. Actualización 2. Justo cuando pensaba que el drama finalmente había terminado, las cosas tomaron otro giro inesperado. Mi tío, el hermano de papá, el mismo que había asumido el control del negocio familiar, se puso en contacto con Bruno y conmigo con un asunto urgente. Sonaba profundamente preocupado, casi desesperado. Nos informó que mamá estaba planeando transferirle una porción sustancial de sus acciones en la empresa Anai. Y no eran acciones cualquiera. Pretendía darle acciones con derecho a voto, lo que le otorgaría un poder significativo dentro de la compañía. Su reacción fue inmediata. Pensaba que era una idea absolutamente terrible. Una receta para el desastre. Sabía, como todos nosotros, que Anai era completamente incompetente en cuestiones empresariales. No tenía experiencia, ni conocimientos, ni el más mínimo interés por nada que no fuera su propia superficialidad. Darle poder de decisión dentro de la empresa era, según él, un error catastrófico que podía poner en peligro toda la operación. Nos explicó que mamá, aunque técnicamente poseía acciones con derecho a voto, siempre había confiado en su criterio y jamás había interferido en el manejo de la compañía. Confiaba en él para tomar decisiones sensatas. Y temía, con razón, que eso cambiara si Anai obtenía poder real. Se imaginaba discusiones interminables, luchas internas por el poder y decisiones impulsivas tomadas por los caprichos de Anai y el favoritismo ciego de mamá. Dijo con total claridad que no quería tener que enfrentarse constantemente a batallas con ellas por cada aspecto del negocio. Bruno y yo nos preocupamos de inmediato. Sabíamos que el éxito de la empresa era vital, no solo para nuestro tío, sino para los medios de vida de muchos empleados. También sentimos una responsabilidad moral, una lealtad persistente hacia el legado de papá. Llegamos a la conclusión, aunque a regañadientes, de que no podíamos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se aproximaba un desastre. Sentimos la obligación de intervenir, de hacer algo para evitar lo que veíamos como una amenaza inminente. Decidimos hablar con mamá. A pesar de la relación deteriorada y la reciente confrontación explosiva, sentíamos una responsabilidad particular hacia nuestro tío, quien había sido increíblemente solidario y amable con nosotros tras la muerte de papá. Ya lo había mencionado antes. Él realmente se había preocupado por nosotros, y no podíamos, en buena conciencia, dejarlo solo lidiando con este posible caos.
Nos preocupaba el futuro de la empresa, y sentíamos el deber de protegerla, incluso si eso significaba enfrentar de nuevo a mamá y a Nay. Actualización 3. Nos preparamos mentalmente y fuimos a ver a mamá, totalmente conscientes de que Nay estaría presente, y de que su presencia haría que la conversación fuera infinitamente más difícil. Sabíamos que no sería agradable, pero sentíamos que era necesario. Tal como esperábamos, Nay estaba allí, sentada junto a mamá como un pájaro venenoso. Entramos directo en el tema, expresando con firmeza nuestra oposición al plan de entregarle acciones con voto a Nay. Lo calificamos de idea completamente estúpida, sin rodeos. Mamá adoptó inicialmente una estrategia de silencio pétreo, negándose a reconocer nuestra presencia o nuestras preocupaciones. Simplemente nos ignoraba, como si no estuviéramos ahí. Luego cambió de táctica. Afirmó que no teníamos absolutamente ningún derecho a interferir en su decisión, que no tenía ningún interés en escucharnos. Nay, predeciblemente, comenzó a gritar que estábamos celosos de ella, que nunca habíamos querido involucrarnos en el negocio familiar y que ahora actuábamos como si fuéramos los dueños. Su voz alcanzó un tono histérico, su rostro se deformaba de la furia. Fue una escena profundamente desagradable y estresante. Intenté desesperadamente razonar con mamá, apelar a su lógica y a su sentido de la responsabilidad. Le recordé, una y otra vez, que papá había declarado explícitamente en numerosas ocasiones que no quería que ninguno de sus hijos se involucrara en la gestión diaria de la empresa. Había confiado ciegamente en su hermano, nuestro tío, y deseaba evitar cualquier conflicto familiar o batalla legal. Le recalqué que yo había elegido deliberadamente otro camino profesional precisamente por respeto a los deseos de papá. Le supliqué, literalmente le rogué, que reconsiderara su decisión, que pensara en las posibles consecuencias, en el daño que podía causarle a la empresa, a nuestro tío y a todos los que dependían de ese negocio para vivir. Nay, durante todos mis intentos de conversación razonada, continuó su monólogo furioso, lanzando acusaciones de celos, resentimiento e intromisión. Incluso llegó al punto de amenazar con llamar a la policía, como si fuéramos intrusos en la casa de nuestra propia madre. Fue una muestra completamente desequilibrada de rabia y derecho mal entendido. Creo que, en el fondo, Nay estaba aterrorizada. Sabía, muy en el fondo, que su seguridad financiera, todo su estilo de vida, dependía completamente del control que mamá seguía teniendo de la empresa. La posibilidad de perder esa seguridad, de tener que valerse por sí misma, la llenaba de pánico. Y también creo que durante todo ese estallido, mamá se mantuvo en silencio para hacerme sentir culpable, como si yo fuera la agresora. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, mamá mandó callar a todos. En un tono frío y despectivo, nos dijo que habíamos sido muy respetuosos y ofensivos, y nos ordenó marcharnos. Añadió que pensaría en lo que habíamos dicho y que informaría su decisión a nuestro tío. Nay, por supuesto, se quedó a su lado. Bruno y yo nos fuimos. Habíamos hecho todo lo posible. Expusimos nuestro caso con claridad y firmeza. Apelamos a la razón, a la lealtad hacia los deseos de papá, a la preocupación por el futuro de la empresa. Pero, sinceramente, no sabíamos si había servido de algo. Solo nos quedaba esperar. Le conté todo a Andrés esa noche. Le dije que incluso si no logramos cambiar nada, al menos lo habíamos intentado. Actualización 4. Después de unos días de silencio, mamá finalmente se puso en contacto con nuestro tío. Le dijo que había considerado todas las posturas y decidido no transferir las acciones con derecho a voto a Nay, al menos por el momento. Según nuestro tío, parecía que aún no lo había descartado por completo, pero tampoco iba a seguir adelante con ello de inmediato. Era como si nos estuviera dando una especie de ultimátum implícito, o dejábamos de presionarla, o lo haría igual. Nuestro tío nos agradeció por intervenir. Dijo que sabía que no había sido fácil y que, sin nuestra conversación, probablemente mamá habría seguido adelante con el traspaso. Estaba aliviado, aunque no del todo tranquilo. Para él, el riesgo seguía latente mientras Nay siguiera teniendo esa influencia sobre mamá. Bruno y yo respiramos un poco más tranquilos. No era una victoria total, pero sí un alivio momentáneo. Al menos, por ahora, el equilibrio en la empresa se mantenía. Sin embargo, a nivel personal, las cosas se rompieron completamente. Desde aquella conversación, mamá no volvió a hablarnos. Nos eliminó de todos sus perfiles sociales, bloqueó nuestros números y según supimos más tarde, le dijo a Nay que ya no tenía hijos. Sí, así de dramático. Fue una sensación difícil de describir. Por un lado, no me sorprendía. Después de todo,
nuestra relación había sido tensa durante años, y las cosas solo habían empeorado. Por otro lado, seguía siendo mi madre. Y no dejaba de doler. Andrés me ayudó muchísimo durante ese periodo. No dejó que me encerrara en mí misma, ni que me sumiera en la tristeza o la culpa. Me recordaba que había hecho lo correcto, que no podía permitir que el chantaje emocional dictara mis decisiones, y que mamá era una adulta responsable de sus propias elecciones. Bruno y yo hablamos mucho esos días. Estábamos dolidos, pero también de alguna manera en paz con la decisión que habíamos tomado. Sabíamos que habíamos actuado por principios, no por rencor. Y en medio de todo ese caos emocional, algo cambió entre nosotros dos. Nuestra relación de hermanos, que siempre había sido algo distante, se fortaleció. Habíamos enfrentado juntos algo difícil, y eso nos unió. Actualización 5. Pasaron varios meses. Nai seguía viviendo con mamá, y según nos contaban conocidos, se comportaba como si fuera una princesa heredera. Iba a eventos sociales, presumía de su futura participación en la empresa, y hablaba de sí misma como si fuera una figura de peso en el mundo corporativo. Era casi cómico, si no fuera tan triste. Mientras tanto, Bruno y yo seguimos con nuestras vidas. Él volvió a centrarse en su trabajo, y yo empecé un pequeño proyecto personal, una organización sin fines de lucro dedicada a brindar orientación legal y emocional a personas que enfrentan conflictos familiares por herencias y negocios. Quería hacer algo útil con todo lo que habíamos vivido. La ruptura con mamá fue definitiva. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Andrés me ayudó a pasar las fiestas sin derrumbarme, y el primer cumpleaños sin su llamada fue raro, pero también liberador en cierto sentido. Sentí que finalmente estaba soltando una relación que durante años me había consumido emocionalmente. La última noticia que tuvimos fue que mamá había hecho cambios en su testamento. Según lo que se filtró, probablemente por algún abogado indiscreto o por la propia Nai fanfarroneando, había dejado prácticamente todo a Nai. La casa, las acciones, las cuentas bancarias. Todo. Fue como un punto final que no necesitaba, pero que cerró cualquier posibilidad de reconciliación. Y lo curioso es que no me dolió tanto como pensé. Había llegado a un lugar de aceptación. Comprendí que mamá siempre había tenido sus prioridades y que nosotros nunca habíamos estado entre ellas. Lo que sí me dolió fue que pareciera no tener ni un ápice de respeto por papá, por sus deseos, por su legado. Pero eso ya no estaba en mis manos. Bruno y yo seguimos adelante. Él conoció a alguien y empezó una relación. Yo seguí con Andrés, más enamorada y agradecida que nunca. Y aunque esa parte de mi familia biológica se cerró con candado, construí otra con personas que sí me valoran, que sí me respetan. No fue el final que quería, pero sí el que necesitaba.